Bien, vamos a intentar continuar. Solo espero en Dios que no haya más problemas. Estamos en el capítulo 4, segunda parte, los primeros años de los reyes de Israel. Lastimosamente todo lo que dije al principio se perdió. Tenía mucho, había muchas interrupciones. Bien, ¿me, me escucha? Sí, se lo escucho. Ok, Sí, se escucha. ok, gracias. Bien, los reyes del norte, las cinco dinastías. Estábamos hablando de que el reino de Israel se divide a causa del pecado de su rey Salomón. Lo que pudo ser perdurable vino a ser prácticamente despedazado. El pueblo de Israel se rebeló contra el sucesor de Salomón. A la muerte de Salomón fue nombrado Roboán, el rey sucesor de Salomón. Pero Roboán, pues en lugar de empezar bien, lo que hizo fue incrementó los impuestos, se incrementó muchas cargas al pueblo y el pueblo se rebeló y se dividió la nación. Nombraron a Jeroboam como el rey sobre las 10 tribus norteñas y Roboam, en la casa de los reyes, se quedó gobernando la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Vamos a ver las 5 dinastías de los reyes de Israel. En la parte norte, el reino del norte, Jeroboam y sus hijos, Baasa y sus hijos, Omri y sus hijos. Pues Omri fue el papá de Acab, para que tengan una idea. Jehú y sus hijos, Manahem y sus hijos. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, a Jeroboam se le dio una oportunidad. Se le dio una oportunidad de gobernar bien, pero el problema es que cuando el hombre no acepta la dirección de Dios, le va a ir mal. Y Jeroboam, en lugar de reinar bien, pues hizo lo malo ante los ojos del Señor. Vamos a seguir avanzando para entrar ya en detalle con esta dinastía de los reyes del norte. Jeroboam y su hijo, primero de Reyes 12 hasta el capítulo 15. Jeroboam tenía capacidad para administrar. Tiempo atrás, Salomón le había dado el cargo de construir el muro de Jerusalén. O sea, prácticamente Jeroboam era una persona conocida. Era conocida en el gobierno, era un funcionario en el gobierno de Salomón. En aquel entonces el profeta Ahías le mostró a Jeroboam el futuro de Israel. Ahías rasgó su propia capa nueva en 12 pedazos y le dio 10 de estos pedazos a él, anunciándole su reinado sobre las 10 tribus de Israel. Eso está en Primero de Reyes 11, versículo 27 al 33. Salomón trató de matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Después de que los líderes se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón, Jeroboam volvió a Israel y llegó a ser el primer rey del reino del norte durante 22 años. Así Jeroboam llegó a ser rey sin pelear una guerra. Bueno, esto es parte un poco de la historia de Jeroboam. En primer libro de los reyes, eh, creo que la página 84. Vámonos a primer libro de los reyes, por favor, para que vayamos teniendo un poco de sentido a esto. Capítulo 11, versículo 27 al 33.
Dice, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey. Primera Reyes 11, 27 al 33. Alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Aquí está la causa, mire: diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como David su padre. Bueno, esta es la razón por la cual el reino fue dividido. O sea, quien prácticamente rompe el reino fue Dios. Prácticamente Dios rompe el reino, pero por el pecado de la casa de Israel. Es una consecuencia del pecado de la casa de Israel. Adoraban a Astoret, a Chemos y a Moloc, los dioses más abominables de los paganos. Los dioses más abominables de los paganos. Uno de estos dioses, creo que es Moloc, colocaban los niños en la boca del toro, porque creo que era un toro, y en ese toro, en la parte de adentro, colocaban leña encendida, y al niño lo ponían en la boca del toro, de tal manera que los niños morían quemados a fuego lento. Esa era una ofrenda al dios Moloc. Entonces, estos eran dioses abominables. El pecado de idolatría se puede esperar de cualquier sector de Israel, pero nunca del rey, porque el rey había recibido ratificación del pacto davídico. Salomón había hablado con Dios. No sé si habló cara a cara, pero Dios habló personalmente con Salomón. Lo visitó en sueños, habló con él, y lo que se manifestó en la vida de Salomón fue parte de la gloria de Dios concedida a Salomón. Entonces, esto fue abominable, esto rebalsó el vaso de la ira de Dios, y entonces rompió el reino, lo dividió, y al dividirlo se debilitó, convulsionó la nación con el nombramiento de Roboam, y Dios le concedió a Jeroboam, o sea, mire que son de esas oportunidades, una en un millón. Una en un millón. Dios le concedió a Jeroboam reinar, le dio una oportunidad para que fuese un buen rey, porque eso fue parte de la gracia de Dios. Dios le dio el reino sobre 10 tribus. Oiga, 10 tribus. O sea, la potencia en todos los aspectos estaba en las 10 tribus. ¿Cómo van a ser 10 tribus menor que 2 tribus? Y este hombre fue puesto sobre 10 tribus. Miren lo que tenemos acá: caminos perversos de Israel. Jeroboam alejó a Israel de los caminos de Dios. Todos los israelitas tenían que haber ido a Jerusalén cada año. O sea,
venir de la parte norte a la parte sur, porque la capital del reino sureño era Jerusalén y el centro de adoración, el templo, estaba en Jerusalén. Entonces Jeroboam no permitió que esto ocurriera. Mire, Jerusalén era la capital de Roboam en el reino del sur. Y Jeroboam temía que la gente de su reino siguiera al rey Roboam si tenían la oportunidad de ir a Jerusalén. O sea, era un celo necio, tonto. Mezcló lo religioso con lo político. Este hombre solo pensaba en él. No pensaba en pastorear estas 10 tribus y llevarlas cerca de Dios. A él solo le importaba su ego. Y no permitió que el pueblo viniera de la parte norte a adorar al templo de Salomón en Jerusalén. Por lo tanto, oiga, fabricó grandes becerros de oro para el reino del norte en Betel y Dan. Le hizo creer al pueblo que estas imágenes eran sus dioses. Jeroboam ignoró la ley de Moisés, nombró nuevos sacerdotes y les permitió a los israelitas que ofrecieran sacrificios a través de todo el reino del norte. O sea, este hombre arruinó la leche de principio a fin. Prácticamente este hombre descarrió las 10 tribus de Israel. Qué fundamental es que un líder esté preparado. Qué fundamental es que usted esté preparado. Hermano, imagínense, mire lo que dice acá, hay algo que me llama la atención aquí. Y le hizo creer al pueblo que estas imágenes eran sus dioses. Mire, hermano, como dicen aquí, les dieron a tol con dedo. ¿Cómo va a ser posible que usted, conociendo a Dios, conociendo la ley de Dios, viendo la gloria de Dios, viendo cómo Dios descendió en la inauguración del templo de Salomón, cómo va a ser posible que venga cualquier carajete y le diga, mira, este es tu Dios, y le ponga una estatua? ¿Cómo va a ser posible que cualquier hablador venga y se pare en el púlpito y le diga, mire, así dice su Dios, y lo aparte de la palabra de Dios? Esto fue algo ocasionado para que el pueblo que estaba reprimido o enemistado o no le parecía la ley de Dios porque era muy exigente, fue una coyuntura para poderse descarriar. Porque el corazón de Israel siempre fue de continuo adorar dioses ajenos. Ese ha sido la piedra de tropiezo en toda la historia bíblica de Israel. En todo el ciclo de jueces lo vimos. Así de sencillo. Desde que Moisés sacó a esa gente de Egipto, en todo el camino del desierto venían pidiendo dioses. Venían pidiendo y no estaban en el pie del monte de Sinaí, pues. Y construyeron un becerro de oro. Y acá, con la misma piedra, lo vuelve a hacer caer Satanás, haciéndole becerros de oro para el reino del norte. Nosotros podemos sacar conclusiones de estos malos ejemplos, de estos líderes. Número uno, usted tiene que leer las escrituras para que no diga amén a todo lo que dicen. Uno tiene que leer las escrituras para que el conocimiento de Dios esté en su vida y no cualquier viento de doctrina o cualquier rema gastado lo saque del camino de Dios. Porque muchos han sido sacados del camino de Dios. A esto se le llama apostasía. Para seguir nuevas revelaciones. Este hombre trajo una nueva religión. Implantó una nueva adoración, un nuevo culto. Oiga, nombró nuevos sacerdotes. ¿Quién le dio la autorización a Jeroboam de nombrar nuevos sacerdotes si la casa sacerdotal es una instrucción de Dios? Cuando el hombre neófito, cuando el hombre ignorante, cuando el hombre que no conoce las escrituras, ni ha sido preparado, ni ha sido entrenado para dirigir, mete sus manos
en la dirección de la obra de Dios la lleva al fracaso. 2. Cuando el pueblo de Dios no lee las escrituras, es como el ovejo que va directo al matadero. Lo llevan tan apaciguado y tan tocadito que ni sabe que le van a poner la cuchilla en la garganta. Así es el pueblo ignorante, haragán, que no lee las escrituras. Esa es la, hermanos, la orden del día. Esa es la realidad de una iglesia, que solo un 25% lee las escrituras a nivel de cristianismo. Lo demás no se preocupe, ni se esfuerce por saber qué hacen. Pero una cosa sí le digo, nosotros, hermanos, tenemos que ser un pueblo entendido. Tenemos que ser un pueblo entendido. Fíjese que cuando yo leo a Lucas y veo la dedicatoria que le hace a Teófilo y le dice, mira, procuré con diligencia entrevistar a todos los que fueron testigos oculares del Señor, porque estoy interesado que estas cosas que te escribo sean ciertísimas. Y no nosotros cualquier cosa que dicen, sí, hermanos, y todos dicen amén. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y tenemos que ser un pueblo entendido. Se supone que el pueblo de Dios debe de ser un pueblo sabio. ¿Sabe por qué? Porque tiene las escrituras en su mano. No porque lea a Platón ni a Sócrates. No, no un pueblo filósofo, un pueblo sabio. Un pueblo que tiene inteligencia de Dios. Porque nos encanta tomar aquel texto que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ah, como tengo la mente de Cristo, me lo sé todo. Y no es así, mis hermanos. Este hombre trajo un nuevo culto, una nueva religión y marcó una era. Marcó una era de apostasía, de descarriamiento, marcó un inicio terrible para esas 10 tribus y el pueblo de Dios, en lugar de ir a adorar a su Señor, se rindieron ante los dioses paganos. Ahora vamos a ver a Baasa y sus hijos, segundo en la dinastía. Baasa era de la tribu de Isaacar. Hizo a Tirsa nueva capital. Estaba aproximadamente a 16 kilómetros al este de la ciudad de Samaria. Mucha gente del reino del norte comenzó a volver a Judá. Esta era una amenaza, o sea, la gente estaba reaccionando. Esta era una amenaza a Baasa, quien reaccionó enviando soldados a la ciudad de Ramá. Él quería que sus soldados impidieran que la gente saliera o entrara a Judá. Los soldados de Baasa en Ramá amenazaron a Asa, rey de Jerusalén. Este le pagó a Ben-Hadad, el rey asirio en Damasco, para que atacara a Israel. Y Ben-Hadad tomó el control de las ciudades de Israel, tales como Hijón, Dan, Azor y Merón, ciudades de Neftalí. También conquistó el rico territorio al oeste del mar de Galilea. Entonces los sirios controlaban la riqueza de las caravanas de camellos traían desde los pueblos de Fenicia. Cuando Baasa oyó estos ataques, dejó de construir Ramá con los soldados y volvió a Tirsa. Bueno, esta es la consecuencia de estos líderes prácticamente descarriados. Prácticamente de estos líderes que no tenían temor de Dios y solo les importaba prácticamente
su ego, su riqueza, su poder, su fama, pero no les importaba prácticamente que el pueblo que la nación a la cual estaban dirigiendo conociera a Dios o por lo menos se acercase a la lectura de la ley de Dios. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice el profeta Jehú? Jehú, el hijo de Hanani, fue profeta durante el reinado del rey Baasa. Este profeta le recordó al rey que él debía servir a Dios, pero Baasa continuó en los caminos perversos de Jeroboam, adorando ídolos. Entonces Jehú profetizó la muerte de Baasa y el fin de su dinastía en Israel. Entonces Baasa era hijo de Jeroboam. Dios le habló a Baasa: párate, detente, vas mal, arrepiéntete. Pero no quiso así. No quiso. El hombre continuó en su pecado y entonces Dios prácticamente le puso sentencia de muerte. Vamos a ver el siguiente rey. Baasa murió después de reinar 24 años. Su hijo Ela reinó por 2 años. Mire, 2 años, no duró mucho. Cierto día, cuando Ela estaba borracho, Zimri lo mató. Este era uno de los oficiales del ejército de Ela que comandaba la mitad de los carros. También les dio muerte a los amigos y a la familia de Baasa. Así las palabras proféticas de Jehú se cumplieron y la dinastía de Baasa llegó a su fin después de 26 años. Claro, 24 años de Baasa y 2 años de Ela, el hijo de Baasa. Aquí termina prácticamente la dinastía de un rey malo, pecador y perverso. Vamos a ver otra dinastía, como es la de Omri y sus hijos. Omri fue la cabeza de la familia más perversa que gobernó en el reino del norte. Acab, su hijo, fue el rey más famoso de esta dinastía. Los 2 hijos de Acab, Ocosías y Joram, reinaron después de él. Durante la dinastía de Omri, Israel recobró gran parte de la tierra que Siria le había hecho perder y a la vez recobró algún respeto de las naciones cercanas, pero continuaba siendo un pueblo espiritualmente pobre. Pobre porque si su pastor, si su rey era un pecador, el pueblo estaba lejos de la presencia de Dios. Entonces, Omri prácticamente es el inicio de una dinastía tan mala, tan perversa y tan inicua que sucedió en la historia de Israel. Vamos a ver a Acab, el hijo pues más famoso de Omri. El rey Acab, hijo de Omri, aumentó el poder comercial y político de Israel. Este reinó por 22 años y la riqueza comercial de Siria se vio amenazada a causa del fuerte comercio entre Israel y Fenicia. Por tal motivo, Acab buscó la manera de fortalecer su poder militar por si se presentara un ataque de Siria. Así que Acab trató de hacerse amigo de Josafat, rey de Judá, rey sureño. Al poco tiempo, Atalía, la hija de Acab, mujer mala, se casó con Joram, el hijo de Josafat. Este matrimonio no le agradó a Dios. Después lo vamos a ver. Esto fortaleció la fuerza militar de Israel, pero debilitó la condición espiritual de Judá. ¿Por qué la debilitó? Porque Atalía era una mujer pagana y Joram era el hijo de Josafat, un buen rey. Josafat era un buen rey que tenía el visto bueno de Dios. Entonces, el hijo del rey consagrado,
lo casó con una impía. Y aunque sea muy cristiano y aunque sea muy ungido, si se casa con una impía, se va a debilitar tarde o temprano. Tarde o temprano se va a debilitar. ¿Por qué? Porque la luz con las tinieblas no son compatibles. Entonces, por tanto, esto trajo problemas al reino del sur y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la cosa está así. Acab tenía miedo de que el rey de Asiria lanzara un ataque para debilitar esa alianza y así apoderarse del comercio con los fenicios. Pero, ¿qué sucedió? Fortaleció su alianza militar. Mire, una alianza militar, no política. Una alianza militar. Eran muy buenos amigos, pero esa relación no le agradó a Dios hasta que Dios se encargó de cortar esa alianza pecadora. Vamos a ver los hechos clave. Usted lo puede ver en su figura 4.20 allí. Relaciones entre la casa de Omri y la casa de Josafat. Omri se selló una alianza con Fenicia cuando su hijo Acab se casó con Jezabel de Sidón. Repito, Omri, el papá de Acab, selló una alianza con Fenicia, con los paganos, cuando su hijo Acab se casó con una mujer idólatra. La hija de Acab, Atalía, se casó con el hijo de Josafat, Joram, para sellar su alianza. O una alianza, es como que usted, hermana, tenga un hijo varón usado por el Señor, consagrado para Dios, y su hijo se enamora de una impía, de una mujer impía, rebelde, Dalila, pícara, y usted le dé ok a ese matrimonio, está sentenciado. El hijo de Acab, Ocosías, reinó solo un año. Las naves que él construyó con Josafat naufragaron. O sea, ellos después hicieron un convenio de comercio y unieron capitales, unieron billetes para construir barcos y así hacer una venta comercial. Fracasó porque Dios no estaba de acuerdo. El hijo de Acab, Joram, reinó 12 años antes que Jehú, el hijo de Josafat, antes que Jehú, el hijo de Josafat, lo matara. Jehú mató a Joram, a Jezabel, a Ocosías, el hijo de Atalía, y a todos los parientes de Acab. Fue este Jehú que mató a Jezabel cuando Jezabel hizo destrozos en la casa de Israel. Jehú llegó a ser rey de Israel después que asesinó a Joram. Atalía llegó a ser reina de Judá después de que Joram murió. O sea, Joram también había un hijo de Acab que se llamaba Joram. Es como cuando aquí todo el mundo se llama Pedro. ¿Va? Pedro el hijo de aquel, Pedro el hijo de fulana. Entonces, Jehú mató a Joram, hijo de Acab, y Atalía llegó a ser reina de Judá después de que Joram murió. O sea, Joram su esposo. Atalía trató de asesinar, en el reino del sur, por supuesto, trató de asesinar a toda la familia de Josafat, la simiente de David. O sea, el hambre de sangre de esta perversa, porque esta mujer era más perversa que la mamá, quería eliminar todo descendiente de David. Vemos aquí una inclinación diabólica, perversa, para cortar el hilo de sangre por donde vendría el Mesías. Satanás no es ningún ser tonto. Es un ser muy sabio y es especialista en deducir. Él sabía que un descendiente, porque él estaba ahí de sapo cuando Dios le dijo a David, un descendiente tuyo se sentará en tu trono para siempre. ¿Qué humano va a vivir para siempre? Tendría que ser el Hijo de Dios. Entonces, intenta usar a Atalía para eliminarla, así como intentó
usar aquel acuerdo de asesinamiento o exterminio en días de Esther, cuando Amán tramó aquello perverso contra la casa de Israel. Es el mismo intento genocida de eliminar todo rasgo de sangre judío. Atalía lo quiere intentar aquí, mire, en eliminar toda la simiente de David. Joás, el hijo de Ocosías, fue escondido por Josaba, la esposa de Joiada el sacerdote. Joás, el hijo de Ocosías. Al ver que estaban siendo eliminados la familia de David, la descendencia de David, esta señora corrió y escondió al niño, porque si morían todos, quedaría un descendiente de la casa de David. Vamos a ver la religión de Acab en el reino del norte. Primero vimos que Jeroboam implantó una religión idólatra a 3 dioses. Pero vemos aquí otra religión en juego. Acab y Jezabel guiaron a Israel a adorar a Baal. Recuerde que los cananeos creían que Baal era rey de los dioses. También creían que Baal controlaba el cielo, la tierra y los nacimientos. Acab construyó un templo a Baal en Samaria y llevó centenares de profetas de Baal. La adoración de Baal pronto se convirtió en la religión oficial del reino del norte. La historia llama a Acab el rey más pecador de todos los reyes de Israel. Su esposa Jezabel fue la causante de la mayoría de esta maldad. Ella incitó a Acab a pecar y adorar a Baal. Aquí vemos prácticamente el dios de dioses paganos, en donde Israel prácticamente estaba subyugado, inclinado, conquistado en pos de este Dios que supuestamente controlaba la lluvia, controlaba la fertilidad, controlaba las cosechas. Esa era la creencia que tenía Israel de esta deidad llamada Baal. Vamos a ver ahora a Elías, el profeta. Llegó a Israel durante el reinado de Acab. Él era el mensajero de Dios para el rey. Elías profetizó 3 años y medio, años de sequía. Después de estos años hizo una prueba con los profetas de Baal sobre el monte Carmelo, aproximadamente 55 kilómetros al norte de la ciudad de Samaria. El fuego que bajó del cielo probó que Yahvé es el Dios verdadero. Entonces Elías mató a 450 profetas de Baal. Esto fue un golpe de autoridad de tamaño mundial. Fue un golpe desastroso contra la trama satánica. Dios avergonzó a Satanás en público. Dios avergonzó a los dioses en público. Los ridiculizó en público. Y dio gloria y exaltación a su siervo, no a Israel, a su siervo que había sido enviado para confrontar a la nación y hacerle ver que si Jehová era Dios, había que seguirlo, pero que si Baal era Dios, entonces había que seguirlo siempre y cuando uno de ellos dos respondiera a través del fuego. Y cuando le tocó a estos señores hacer, el sacrificio, y empezaron a clamar: Baal, respóndenos, Baal, Baalito, mi Diosito lindo. Elías se moría de la risa, hermano. Es que ya puedo ver a Elías carcajeándose de la risa. ¿Sabe qué se llama eso? Eso no es jactancia. Eso se llama seguridad. Seguridad de que hay un Dios que te oye. Seguridad de que hay un Dios que cuando tú hablas, Él está atento a tu habla. Él está atento a tu clamor. Es la seguridad de cuando tú doblas tus rodillas y le dices: Padre,
vengo en el nombre de Jesucristo, en los méritos de tu Hijo Santo, reconociendo mi pecado, reconociendo que soy falto, pero tú eres infinito. Me postro ante ti, me rindo ante ti, yo no soy nada. Tú eres el único. Usted sabe que Dios le está oyendo. Y Elías se moría de la risa. Bueno, no sacó una. Yo creo que, mire, hermano, si hubieran habido Facebook en ese tiempo, hubieran salido unos memes extraordinarios de ese pobre Baal derrotado en su pleno territorio. De seguro anda paseando, dijo. O de seguro está durmiendo y no lo pueden despertar. Pero cuando este hombre, hermano, le toca hacer su sacrificio, hizo algo extraordinario. Virtió más de 50 litros de agua encima del buey y la leña. Hizo una zanja pequeña alrededor en forma de círculo de aquel altar donde estaba el buey pedaciado. Y en la zanja se llenó de agua y puso trigo adentro. Y el agua cubría la zanja y adentro estaba el trigo. Y el altar era de piedra. Y lo que más me encanta de esto, y de aquí yo saqué una conclusión para la iglesia, que el altar familiar debe de estar en pie dentro de cada casa. Hizo el altar de las 12 tribus de Israel, o sea, una piedra por cada tribu. Eso significa que Dios está interesado en tu familia. Eso significa que el conocimiento y el temor de Dios debe de estar en el seno de la familia. Que la palabra de Dios y su ley deben de estar en el seno de la familia. No el TikTok, no el YouTube, no el Facebook, no ninguna de esas cosas en redes sociales deben reinar en nuestro hogar. Debe reinar la palabra gloriosa del Rey para que le conozcamos, para que sean bendecidos nuestros hogares. Y aquel hombre tomó 12 piedras en conmemoración a las 12 tribus de Israel y clamó a su Dios y descendió fuego de lo alto y desintegró. Fue tan poderoso ese fuego que desintegró el buey, desintegró las piedras y las llamas del fuego solo besaron aquella pequeña zanja en donde Elías había hecho el acto profético. Dios respondió a través del fuego. Y mis hermanos, esto demostró que cuando tú clamas, Dios te responde. Hermanos, no importa la condición, no importa la situación que estés pasando, ten la seguridad que Dios te oye. No importa lo que digan la gente, porque lo que quiere el diablo es destruir tu identidad, criticándote, difamándote, tirando tu nombre por el suelo. Él es especialista en destruir la identidad de los cristianos. Pero si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios que teme a Dios, que se guarda para Dios y que está en la presencia de Dios siempre, tú estás parado al frente de la batalla. Y ningún diablo, ningún lengón, ningún sapo ni sátrapa te va a sacar del llamado que Dios tiene para tu vida o de lo que Dios tiene para ti. Elías demostró que cuando se clama a Dios, Dios responde. Y también demostró que los ídolos nada son delante de Dios. La última vez que Elías se encontró con Acab fue en la viña de Nabot. Acab quería adquirir esa viña, pero Nabot no quería venderla, pues era su única herencia. Acab se enojó y Jezabel, su esposa, le dijo que no se preocupara, pues ella iba a solucionar el problema. La forma como lo hizo fue consiguiendo testigos falsos que acusaron injustamente a Nabot de algo que era inocente, y como resultado Nabot fue apedreado, fue asesinado, y así este hombre tomó posesión de la viña de Nabot, pero las cosas van mal. Acab estaba cantando, iba feliz cuando fue a tomar posesión de la viña de Nabot. Un hombre con poder, con dinero, no podía comprar otra viña, no podía comprar otra labranza,
Porque el que es aborazado, el que es materialista, hermano, les quiere quitar a uno que tiene al pobre. Pero detuvo su canción al encontrarse con Elías, porque sabía que Elías no estaba corroído con el pecado ni la corrupción del gobierno. Sabía que este profeta era portador de toda mala noticia, el que es pecador. No como los profetas de hoy, que, mire, les encanta profetizar a los corruptos del gobierno porque reciben grandes prebendas para sus ministerios, entre comillas. El velludo profeta le dijo al rey que había cometido un gran pecado por haber derramado sangre inocente. La dinastía de Omri llegaría a su fin y la familia de Acab quedaría destruida de la misma manera en que lo hizo con Nabot. Pero Acab se arrepintió de su pecado y por eso Dios demoró parte de su juicio. Esperó hasta cuando Acab murió y su hijo Joram llegó a ser rey. Dios tiene una gran misericordia, hermano, aún con los que son necios. Es increíble la misericordia de Dios. Mejor, mejor no es ni de cuestionarla, porque también con nosotros la muestra. Ocosías, hijo de Acab. Ocosías reinó sobre Israel por lo menos 2 años. Durante ese tiempo no pudo impedir la rebelión de Moab. Así Israel perdió todo el dinero de los impuestos de Moab que ellos pagaban cada año. Ocosías fracasó por segunda vez sobre el proyecto de un negocio. Convenció a Josafat, rey de Judá, para que trabajara con él construyendo algunos buques para el comercio. Por medio de un profeta, Dios reprendió a Josafat por unirse a Ocosías, un rey malvado. El profeta pronosticó que los buques se hundirían y eso sucedió, por lo cual los dos reyes perdieron todo el dinero que habían invertido. A Dios no le gusta cuando un líder cristiano y un pecador se unen en los negocios. Tú no necesitas, hermano, hacer alianza con el impío, con el perverso, con el idólatra, con el adúltero, con el fornicario. Tú lo que necesitas es el respaldo absoluto de Dios. Algunas amistades son buenas, pero este tipo de alianza, cuando tú tienes tal conocimiento de Dios, cuando tú tienes una gran revelación de Dios, no puedes hacer alianza con el impío. Hay alianzas que no son permitidas por parte de Dios, porque existen algunas alianzas que hasta se vuelven confidenciales y eso no puede ser así. Dios es celoso, Dios te cuida, Dios te guarda, Dios te pelea, Dios te cela. Él es suficiente para usted y para mí. Así nos cela el Señor. Por eso celó al rey Josafat y lo reprendió. Le dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo que casaste a Joram con Atalía, con esa mujer perversa. Dios te cela y me cela a mí. Así como un padre responsable, entregado y apasionado cela a sus hijos. Así Dios nos cela. Vamos avanzando. Elías y Eliseo trabajaron juntos para establecer escuelas para los profetas a través de Israel. Parece que Elías subió al cielo cerca del comienzo del reinado de Joram en Israel. Entonces Eliseo pasó a ser el profeta principal de Israel. Eliseo se encontró frecuentemente con Joram mientras el rey trataba de recobrar el control de Moab y peleaba con Siria. Todo Israel y Judá sabían de Eliseo. Otras naciones tales como Edom y Siria sabían de él. En Damasco, la capital de Siria, la gente conoció a Eliseo como el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Eliseo sanó a Naamán, el oficial sirio. Eso está en 2 de Reyes 5. Y cegó al ejército sirio. Tremendo. Tremendo este profeta. Vamos avanzando. Jehú y sus hijos. La dinastía o la familia de Jehú gobernó sobre el reino del norte por más tiempo que cualquier otra familia. Ellos reinaron por casi 100 años. Durante este tiempo Israel surgió de la debilidad a la fuerza. Su mayor fortaleza fue cuando gobernó Jeroboam II.
Bueno, seguimos viendo estas dinastías, algunos, algunos buenos y algunos más malos que los buenos. Seguimos avanzando, vamos a ver qué dice acerca de Jehú. Por medio del asesinato, Jehú empezó a gobernar a Israel, destruyó la familia entera de Joram, incluyendo a Jezabel. Joram, hijo de Acab. Esto puso fin a la dinastía de Onri. Jehú acabó con la adoración a Baal, limpió la política y la religión de la nación, pero aún así los israelitas continuaban adorando ídolos. La gente de Fenicia como la de Judá se enojaron cuando Jehú mató a Joram y a todos los hijos de Omri, Acab y Jezabel. ¿Por qué? Recuerde que Jezabel era hija del rey de Sidón. Entonces entre los que Jehú mató estaban los nietos del rey de Sidón. Judá se enojó porque la hija de Acab, Atalía, se casó con Joram, el hijo de Josafat, quien llegó a ser rey de Judá. Qué cosa tan fea es que un hombre de Dios lleve a su casa a una impía. Qué cosa tan fea. Y en este caso era el rey. Eso es feo, como que un pastor se case con una impía. Así de simple y así de sencillo. Yo conocí un pastor en cierta ocasión, un hombre usado por Dios, joven, el varón, se casó con una mujer católica. Hasta ahí llegó su ministerio. Terminó descarriado el pobre hombre. ¿Qué dice Joacás? Jehú murió en el 814 a.C. Su hijo Joacás pasó a ser el nuevo rey. Entonces Hazael, rey de Siria, atacó a Israel, que se debilitó tanto que Hazael marchó con su ejército a través de Israel, capturó a Gad y amenazó a Jerusalén. Oiga usted. O sea, que en lugar de hacerle frente a los asirios, prácticamente marchó hacia el sur, marchó hacia el sur y amenazó la capital del reino del sur. Joacás no pudo hacer nada. Él no podría resistir los ataques de Siria, Edom, Amón, Filistea y Tiro. Por un breve tiempo Joacás acudió a Dios por ayuda, pero no apartó de la idolatría ni destruyó. No se apartó de la idolatría ni destruyó los ídolos en Samaria. Intentó algo bueno, pero no pudo, porque la cuestión no está en lo intelectual, sino que está en el corazón, en la respuesta del hombre hacia la oferta de Dios. Si alguno me sirve, si alguno me sigue, es muy diferente. Vamos a ver qué dice Joás. Israel comenzó a prosperar nuevamente durante el reinado de Joás. Hazael murió y bajo Ben-Hadad, el nuevo rey, Siria perdió mucho de su poder. En contraste, Israel desarrolló un ejército fuerte. Los israelitas pelearon contra Ben-Hadad y recobraron gran parte de su territorio. Bueno, este Ben-Hadad ha sido un rey muy famoso y fue prácticamente el reino de Siria que conquistó la parte norte de Israel y los llevó al cautiverio, y esto fue terrible para la nación. Se incrementó su ejército, los sirios tomaron más poder y se convirtió en un enemigo muy fuerte. ¿Por qué sucedían estas cosas? Porque la nación se apartó de Dios. Cuando David fue rey, todos estos reinos estaban bajo el poder de Israel. Incluso algunos reinos inferiores pagaban impuestos a Israel. Pero cuando la nación peca y se aparta de Dios, Dios quita el respaldo, Dios quita la ayuda y permite que los enemigos se levanten para acorralar al pueblo, y que este pueblo, una vez acorralado, que se vea solo y desamparado, se vuelva a Dios en arrepentimiento. Así sucedían las cosas en ese tiempo. Vamos a ver a Jeroboam II. Jeroboam II fue el cuarto rey en la familia de Jehú.
Reinó por 41 años, bastante tiempo. Durante 12 de estos años reinó junto con su padre, Joás. Por esta razón, en el gráfico grande aparecen sobrepuestos sus nombres. Jeroboam II fue el rey más grande del reino del norte. Jeroboam II recobró gran parte del territorio de Israel. Él recobró Damasco y Hamat. Jonás profetizó que esta victoria sucedería. En parte, esta victoria fue posible porque Siria estaba peleando con Asiria. Dios puede hacer que nuestros enemigos peleen unos contra otros en lugar que peleen contra nosotros. Bueno, vamos avanzando a este panorama. Vamos a ver Manaén y su hijo Pecaía. Manaén reinó sobre Israel por 10 años. Después del reinado de un mes, de Salum, el rey de Asiria amenazaba con invadir a Israel nuevamente y Manaén le pagó impuestos a Siria. Oiga usted, ahora era esclavo. Para evitar este ataque, Pecaía, su hijo, continuó pagando impuestos durante su reinado de 2 años. Esta dinastía reinó desde el 753 hasta el 739. Poco tiempo reinó. Vamos avanzando. Ya estoy por terminar. Los últimos dos reyes de Israel. Peca era hijo de uno de los capitanes del rey Pecaía. Peca se rebeló contra el rey Pecaía y lo mató. Al mismo tiempo, Resín, el nuevo rey de Siria, era un líder fuerte y juntos se unieron para pelear contra Asiria, su enemigo común, y también atacaron a Judá. ¿Por qué? Porque el rey Acaz de Judá era leal a Asiria. Israel y Siria esperaban persuadir a Judá para que peleara al lado de ellos contra Asiria. Bueno, vamos a seguir avanzando con esta cronología prácticamente de los reyes de la dinastía del norte. Vamos a ver a Oseas, el último rey. Oseas le obedeció a Asiria, mientras Tiglat-Pileser III fue rey allí. Después de que éste murió, Salmanasar V pasó a ser el nuevo rey. Entonces Oseas dejó de pagar impuestos y acudió al rey de Egipto buscando ayuda. El rey asirio se enteró de la rebelión de Oseas, por lo cual los asirios rodearon completamente a Samaria y la sitiaron por 3 años. Santo Dios. Finalmente forzaron a Israel a rendirse en el 722 a.C. Esta victoria de Asiria marcó el fin del reino del norte. Oseas fue el último rey en los años 721 al 731 al 723. Bueno, aquí termina esta exposición de este párrafo que me hacía falta. Bien. Gloria a Dios entonces. Bueno, creo que de esto no hay mucho que sacar porque es una cuestión, es un panorama amplio de los reyes, lo que hicieron bueno, lo que no hicieron. Algunos hicieron todo lo malo, como Jeroboam, como Baasa. Algunos no reinaron casi nada. Algunos hicieron cosas buenas, como Jehú. Entonces no hay mucho que sacar, pero si tiene alguna pregunta la puede hacer perfectamente. Si tiene algo que aportar, aquí estamos, ¿verdad? Bueno, si no hay mucho que comentar, entonces vamos a orar para despedir y subir este videíto. Eh, el jueves nos vemos en crecimiento espiritual. Vamos a ver la lección 9 el jueves. Y lo más seguro, hermanos, que la otra semana no tendremos visitas porque tengo que ver a un ortopeda de un accidente que tuve en la moto. Me golpeé la rodilla y tengo que ver un ortopeda y me va a consumir entre martes y jueves esta visita. Entonces, pero vamos a dejar algunas tareas. Vamos a subir la tarea. Bueno,
Creo que la tarea de este capítulo 4 ya había subido, pero vamos a subir la tarea del capítulo 5, ¿verdad? Todas las preguntas que podamos sacar del capítulo 5 de este Antiguo Testamento para que le quede tiempo para hacer tareitas, se ponga al día con todo, ¿verdad? Y vamos a subir las clases para que las vaya viendo y así pues tenga usted que hacer la siguiente semana, ¿verdad? Ahí le pido sus oraciones para que todo me salga bien y no necesite muchas cosas en la rodilla. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, te alabamos. Gracias Dios porque siempre nos ayudas. Gracias por tu iluminación, tu entendimiento y gracias por todo, Padre. Estamos en deuda contigo. Bendigo la vida de mis alumnos, mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Guárdales en todo tiempo y ayúdales a seguir adelante. Amén y amén. Gloria a Dios entonces. Dios lo bendiga. Cuídese. Estamos en contacto.